Salud. Para todos ustedes, estimados hermanos y amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Vamos a tocar este tema que lleva como título Que nadie te engañe, acerca de 5 principios fundamentales basados allá en Mateo capítulo 24 versículos 4 hasta el 14, que nos dice de la siguiente manera: Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Estoy casi seguro que usted habrá escuchado alguna de estas frases. Dios me dijo. Y hay que tener mucho cuidado cuando expresamos esta frase: Dios me dijo. Debemos estar completamente seguros de que Dios es el que está hablando, o recibir una revelación de lo que va a pasar en el futuro. Les digo lo siguiente, que ya el oficio profético terminó. Como oficio ya terminó, como don espiritual ya no existe, porque el último de los profetas fue Juan el Bautista, y allí cerró el oficio profético. Así que tenga mucho cuidado con lo que escucha y con lo que aprende también de aquellos falsos profetas que nos dice la palabra del Señor que, bueno, van a venir en nombre de Cristo. Y también nos vamos a encontrar con esas frases que parecen bíblicas, parecen muy cristianas, incluso muy evangélicas, pero que no están en consonancia con la palabra del Señor. Alguna de estas frases es: no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. ¿Sabe dónde aparece esa frase? Esa frase es: encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis, porque no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Eso lo dijo Miguel de Cervantes allá en su libro El Quijote de la Mancha. Es decir, que son expresiones, que son frases, que son palabras y frases que nos vamos a encontrar que parecen que son de Dios, pero que no tienen que ver nada con la Biblia. Sabemos que es por la voluntad de Dios que todas las cosas suceden, pero que no nos agarren desprevenidos y que nosotros tampoco caigamos en esa trampa de creer que todo lo que dicen muchas personas le pertenece a Dios o le pertenece a la palabra del Señor. Hoy se ha levantado cualquier cantidad de falsas doctrinas. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie les engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente, como lo encontramos en Mateo 24:4, en la versión Dios habla hoy. De esto es lo que quiero hablarles, estimados hermanos. Quiero hablarles precisamente de qué es lo que está pasando en el mundo y cómo muchas personas están engañando a otras personas, están engañando incluso a los mismos cristianos evangélicos, incluso a aquellos cristianos que tienen años en el evangelio, años en una iglesia, pero que nunca han sido convencidos o convertidos al Señor. Son personas que han estado nominalmente en una iglesia, pero que no son personas que han estado completamente entregados al Señor. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír, según de Timoteo 4:3, la nueva versión internacional. Muchas personas van a comenzar a hablar y a decir
Y muchos cristianos van a decir, bueno, esto es lo que yo quiero escuchar. Mira, fulano de tal que es lo que está hablando. Eso es lo que yo quiero escuchar. El evangelio no se trata de lo que quiero escuchar. El evangelio se trata de lo que necesito saber. Y necesito saber que necesito la presencia de Dios. Necesito saber que mi vida está en pecado y que necesito reconciliarme con Dios o arrepentirme de mis pecados. Necesito saber, es decir, la palabra de Dios es confrontación. No es lo que yo quiero escuchar. No son palabras dulces, no son palabras que, ¿sabes? Que uno diga, wow, qué hermoso sermón. A veces me preocupa cuando la gente me dice, ah, pastor, qué sermón tan lindo, qué sermón tan bonito, pero que no llegó a su alma, que no le llegó a su vida y que no lo confrontó. Esta palabra tiene que confrontarte. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago? Pastor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo yo puedo entonces hacer tal cosa? Yo quiero hablarte de 5 principios fundamentales para no ser engañados. Y es algo que hemos escuchado y que hemos sabido y que se nos ha sido enseñado por años. Esta mano que usted ve allí, seguro que la habrá visto alguna vez en su vida. Lo que representa la palabra del Señor en mi vida es oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y obviamente aplicar todo eso que yo tengo allí en la palabra del Señor. Entonces, en primer lugar, lo que primero que debo hacer es escuchar la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe llegará a tu vida y a mi vida y a la vida de cualquier persona cuando es expuesta a la palabra del Señor. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Entonces ese es el gran problema que tiene la iglesia en el día de hoy, que no quiere predicar un evangelio para el arrepentimiento de la persona, sino que sea basado en un evangelio light, en un evangelio que se acomoda a mis condiciones y no me deja salir de ese cuadrito del confort. No puede haber fe en mí por Jesucristo sin antes haber escuchado hablar del Señor. No puede haber fe en Jesucristo si antes nosotros no exponemos a la gente a hablar del Señor. Solo sabemos de Jesucristo por medio de su palabra. La palabra que nosotros tenemos allí escrita, esa palabra del Señor es la que nos enseña quién es Jesucristo. Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, le dijo Jesucristo a los fariseos. Así que ponte a la palabra del Señor, escucha la palabra de Dios para que puedas entender lo que Dios tiene para tu vida. Nuestra fe viene de escuchar quién es Jesucristo y solo su palabra nos puede dar esa información. No hay otro elemento, no hay otro medio, no hay otro libro, no hay otra Biblia, no hay absolutamente más nada en este planeta. Solo la palabra de Dios la que nos puede dar a entender quién es Jesucristo. Y yo te invito a que tú puedas estar expuesto siempre a la palabra de Dios. Cuando leemos su palabra, escuchamos a Dios. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 1:3, la parte A, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo me expongo a ella, yo escucho la voz de Dios. Yo escucho quién me está hablando, quién es Él. La Biblia tiene un solo autor, que es Jesucristo, que es Dios, nuestro Salvador. Y es el único autor que siempre va a estar a tu lado cuando leas ese libro. Cuando escuchamos una alabanza, escuchamos su palabra. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Primero de Samuel 16:23. Este era el problema con Saúl, que tenía un espíritu que lo atormentaba, y solo cuando se ponía a escuchar las alabanzas de David, el siervo de Dios, era que el espíritu malo se apartaba de él. Porque yo cuando escucho las alabanzas, debo escuchar, es a Dios, debo escuchar su palabra. El problema es que actualmente nos encontramos con cantos que no sabemos si hablan de Dios o hablan de una relación entre una persona. No sabemos de qué está hablando porque son más sensuales que espirituales estos cantos. Cuando prestamos atención a los sermones, escuchamos su palabra, escuchamos la voz de Dios. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está enfrente de la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Esta es una de las historias más fascinantes en cuanto a exponerse a la palabra de Dios allá en el libro de Esdras, allá en el libro de Nehemías, perdón.
Nehemías 8 del 2 al 3. Encontramos al sacerdote Esdras, que estaba ante el pueblo leyéndole la palabra de Dios. Y dice la escritura que estaban desde la mañana hasta el anochecer, o sea, todo el día escuchando la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Lloraron de alegría, lloraron de emoción porque se estaban exponiendo a la palabra de Dios. Cuando escucharon la voz de Dios, se pusieron a llorar. Muchas veces nosotros estamos escuchando un sermón, estamos viendo o estamos leyendo un pasaje y lo leemos a la mitad o leemos un pedacito nada más porque nos parece demasiado largo y nos parece tan aburrida la palabra del Señor. Exponte a la palabra de Dios para que tu vida sea cambiada y sea transformada. Ahora no solamente es leerla, ahora siga con qué. Siga con hacer algo más importante, leer la palabra de Dios, no solamente escucharla, lo que dije al principio, ahora nos corresponde leer la palabra de Dios por cuenta propia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, nos dice el Señor. Leer y escuchar la palabra de Dios nos enriquece espiritualmente. Esto fortalece nuestra fe y la palabra de Dios nos sirve como espada para defendernos ante cualquier ataque del enemigo. ¿Qué pasa si yo no leo la palabra del Señor? Obviamente no lo voy a conocer y no voy a conocer la palabra del Señor y obviamente no sabré cuándo Dios me habla. Hace tiempo escuché de un amigo que decía que si tu Biblia está destruida, eso representa la vida de la vida de un hombre transformado. Esa Biblia que está hecha a pedacitos, que está bien gastadita, eso es la vida de un hombre que lee la palabra del Señor y eso representa la vida de un hombre transformado por la palabra del Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Leer y escuchar nos dice entonces que yo debo exponerme siempre a la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo leerla? ¿Cómo hago para yo leerla? Bueno, léala como una bendición. Bienaventurado el que lee, nos dice las Escrituras. Si yo veo la palabra del Señor y la hago a un lado, yo entonces no representa nada para mí. La palabra de Dios es una bendición para mi vida. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado, no cualquier libro, bienaventurado el que lee esa palabra, los testimonios que están allí de la palabra del Señor. ¿Cómo la puede leer? Léela como una disciplina espiritual. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6 del 6 al 9. Que la palabra del Señor, cuando yo me exponga a ella leyéndola, sea una disciplina espiritual para mi vida. Que no sea simple y llanamente una lectura más del día o un libro más que leí, sino que sea un encuentro personal con el Señor, un encuentro real, un encuentro genuino. Muchas veces nosotros nos da flojera y sí, y debemos nosotros estar conscientes, sí, nos da flojera, nos da hambre, nos pica el cabello, nos da calor cuando comenzamos a orar, como cuando comenzamos a leer la palabra del Señor, cuando nos exponemos a las disciplinas espirituales, pero Dios quiere que nosotros venzamos esos obstáculos y que podamos leer su palabra. La leerá como su alimento espiritual. Así como todos los días necesitamos del alimento físico para subsistir, que la palabra de Dios no falte en tu vida diariamente. 1 Pedro 2.2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Y 1 Timoteo 4.6 nos dice, nutridos con las palabras de la fe. Es decir, que la palabra del Señor debe convertirse en ese alimento que nutra mi vida, que nutra mi alma, que nutra mi corazón y que nutra mi mente para que esté lleno de la presencia de Dios. Entonces, ¿prosigo con qué? Prosigo con algo más. Debo estudiar la palabra de Dios. No solamente escucharla, no solamente leerla, ahora hay que estudiarla sistemáticamente. Anualmente hay planes de estudios para la palabra del Señor. Hay momentos en el cual también en nuestras iglesias tenemos estudios bíblicos, estudios de la palabra del Señor, discipulado, que tú te puedes exponer a estos aspectos para que puedas aprender. Solamente estudiando es que podemos aprender de la palabra del Señor. Hechos 17:11 nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que estos hombres, estos hermanos de la iglesia de Berea, ellos decidieron no solamente escuchar el mensaje, no solamente leerlo, sino que se dedicaron a estudiar
que lo que le estaban enseñando realmente coincidía con esta verdad absoluta que es la palabra del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró un sermón y lo cotejó con la palabra del Señor? ¿Cuándo fue que lo pasó por el filtro de la palabra de Dios? Por eso es que muchas veces somos engañados. Por eso muchas veces nos meten gato por liebres en las predicaciones, porque nos acostumbramos a decirle amén a todo lo que dicen desde el púlpito. Pero amados hermanos, amados amigos, cuando se expone realmente la palabra del Señor, usted no va a ser engañado. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted no va a ser engañado. ¿Por qué? Porque estará cimentado en la roca que es Jesucristo, nuestro Salvador. Conocer su verdadero significado para la vida de nosotros como seguidores de Cristo es algo que yo debo hacer diariamente para conocer el significado de ese aspecto, de ese significado bíblico. Para mí, yo debo exponerme a la palabra de Dios. Yo debo estudiar la palabra, es conocer el contexto, de qué se está hablando, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, quién lo dijo, dónde lo dijo, en qué año se dijo, quién gobernaba en ese momento. Nosotros debemos conocer el contexto en el que se escribe la palabra de Dios. Eso es estudiar la palabra, eso es acercarse a ella de manera absoluta. Ahora, ¿y para qué estudiarla? ¿Para qué estudiar la palabra del Señor? Fíjense que les tengo muy buenas noticias. La estudiará para dar defensa de su fe. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. La gente va a preguntarnos a nosotros: ¿y tú por qué eres evangélica? ¿O por qué te metiste a esa religión? Esas son preguntas espirituales en las cuales yo debo ponerme delante del Señor y decir: Señor, esta es una oportunidad que yo tengo de lo que he aprendido, de lo que he escuchado, de lo que he leído y de lo que he estudiado de tu palabra. Yo quiero ponerlo en práctica hoy, porque esta persona me está haciendo una pregunta espiritual. La estudiará para que nadie le engañe. Muchas veces he escuchado testimonios de personas que, incluso pastores, que se han tenido conversaciones muy interesantes con otros grupos religiosos. Y muchas veces han salido estos pastores o estos cristianos con las tablas en la cabeza. Han salido como perro con rabo entre las piernas, porque no han podido responder ni han podido dar defensa de su fe. ¿Por qué? Porque le han metido gato por liebre, porque no se han puesto a estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo han engañado y y han, y han sucumbido ante esta situación de estas personas de caer en esa falsa doctrina. ¿Por qué debo estudiarla? Porque sería un error no hacerlo. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 2:29. No caiga en ese error. No caiga en el error de no estudiarla. Estudie, lea, lea la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios y estudie su palabra. Además, también podemos decir que podemos memorizar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con mis labios he contado los juicios de tu boca. Salmo 119, 11 y versículo 13. ¿Qué pasa si yo no memorizo la palabra? ¿Qué hubiese pasado con el salmista si no hubiese memorizado la palabra? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Dónde estás guardando la palabra de Dios? ¿Dónde yo hoy guardo mi palabra? ¿Dónde guardo las promesas del Señor? Normalmente somos muy ligeros para apropiarnos de las promesas de Dios. Sí, porque yo soy hijo de Dios, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, las promesas dicen su palabra tal y que soy yo. Pero ¿qué pasa también con mis deberes? ¿Qué pasa también con obedecerla? ¿Qué pasa también con memorizarla? ¿Qué pasa con leerla, estudiarla, memorizarla? ¿Qué pasa con ello? ¿Qué pasa en mi vida cuando yo no me expongo a la palabra del Señor? La palabra de Dios es un arma muy poderosa. De hecho, fue lo que Jesús usó para ahuyentar al diablo, quien lo tentaba en el desierto luego de un gran ayuno de 40 días y 40 noches. Cuando memorizamos la palabra de Dios, tenemos la espada lista para cortar cualquier dardo del enemigo. Cuando estamos nosotros apercibidos con la palabra de Dios, estamos listos para enfrentar los ataques del enemigo. Esa es la única arma de defensa que tenemos en las Escrituras. No hay otra. En la armadura, cuando ya encontramos allá en Efesios capítulo 6, cuando se habla de la armadura de Dios, versículos 10 al 20, la única arma que tenemos para la defensa es la palabra del Señor. No hay otra. Así que es necesario memorizarla. Debemos volver a nuestras raíces. Debemos volver a esos tiempos donde en la escuela dominical
donde en mi casa nosotros teníamos el tiempo para memorizar la palabra del Señor, para que nadie te engañe. Nadie te pueda meter gato por liebre, sino que seas sustentado en la palabra del Señor. Memorizar para avergonzar a quién, a los engañadores. Y vino a él el tentador y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nosotros vamos a memorizar esa palabra para avergonzar a aquellos que quieren engañarnos, para ponerlos en el lugar donde deben estar con la palabra del Señor. La memorizará para no ceder a la tentación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Salmo 119, 11 y 13. La memorizará para ser guiado en la voluntad de Dios. Algo que los cual nosotros los cristianos le tenemos mucho terror es no hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nos afanamos por conocerla. Y no es necesario conocerla, sino obedecerla una vez cuando la voluntad de Dios se aplica a mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dice el Salmo 119, 105. Y por último, y no porque sea el menos importante, yo debo meditar en la palabra. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, nos dice el Salmo 119, el Salmo 119, 15. En tus mandamientos meditaré. Pensar en la palabra del Señor es muy importante. ¿Qué pasa cuando yo paso todo el día pensando y meditando en un pasaje, el pasaje en el que tuve la devoción o el tiempo devocional en ese día, en esa mañana o a mediodía o en la noche? ¿Qué pasa cuando yo comienzo a meditar en ello? Dios comienza a hablar a mi vida. Y cuando Dios comienza a hablar a mi vida, es allí donde viene la enseñanza. Y cuando yo aprendo, nadie me podrá engañar. Podrá venir con todas las astucias posibles, pero nadie me podrá engañar. Saber cómo podemos aplicar a nuestras vidas, en qué situación es necesario un versículo, qué significado tiene para mi vida esa palabra de Dios. La palabra es un medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Si tú dices que Dios no te habla, es porque tu Biblia permanece cerrada. Es que yo, pastor, yo siempre le digo al Señor y yo oro y oro, pero ¿cuántas veces estás expuesto a la palabra del Señor? Además, no tienes una vida de oración, lo que tienes son tiempos de oración y angustia. Y por eso es que muchas veces pasamos orando. Pero cuando tenemos una vida de oración, Dios siempre habla de una manera extraordinaria. Es importante estar constantemente pensando en qué me quiere decir Dios con esta palabra. ¿Qué me quiere decir Dios? Cuando me expongo a su palabra, yo debo preguntarme: Dios, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Y Dios obrará de una manera especial. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. ¿Para qué meditar en la palabra de Dios? El mismo salmista nos lo dice ya en el Salmo 1, del 3 al 4. Estarás bien plantado, estarás bien arraigado, estarás bien sembrado. Serás fructífero en todo tiempo, porque todo lo que haces prosperará, y todo lo que hagas sea realmente prosperado por el Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No seas como los malos, sé como los buenos, como los hijos de Dios, que siempre meditan en su palabra y siempre están arraigados allí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé un hermoso y bendecido domingo. Vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tú me enseñas que debo leerla, debo oírla, leerla, estudiarla, memorizarla y debo aplicarla a mi vida, Señor. Gracias, Padre Santo, porque es tu palabra la que está allí, Señor. Que debo memorizarla siempre, esa palabra, para que quede grabada en mi mente y en mi corazón y nadie me pueda engañar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a tener la disciplina de escudriñar tus escrituras, porque allí yo sé que está la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de ti, Señor. Muchas gracias. Que tu palabra hable siempre a mi vida y yo pueda tener mis oídos prestos para entender lo que quieres decir, para que nadie me pueda engañar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tenga un hermoso y bendecido día.